Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, continuamos con el curso de aire acondicionado. En esta oportunidad de lo que vamos a hablar es de uno de los temas más importantes de la electricidad, que es el binomio entre paralelo y serie. Es decir, vendría a ser cómo se relacionan componentes dentro de un circuito, ¿no? Cuando hay más de un componente en un circuito, estos componentes pueden ubicarse o relacionarse mutuamente de estas dos maneras, en serie o en paralelo. Eh, Para eso recordamos la definición de circuito. Habíamos dicho, un circuito es la unión de potenciales diferentes, es decir, de una fuente, mediante una carga, ¿no? Normalmente se asocia esta dicotomía de paralelo o serie con la forma de relacionar cargas, pero también puede ser, si lo pensamos a la hora de relacionar interruptores, protecciones, componentes en general, que van a estar siempre, si hay más de uno respecto al otro va a estar siempre en paralelo o en serie. Bueno, vamos a ver los esquemas de los circuitos y hablar sobre eso, que va a ser un poquito más fácil que me entiendan quizás. Bien, ahí les armé dos esquemas. Aclaro por las dudas, yo acá puse una fuente de corriente alterna monofásica a 220 volt. Eso es independiente del tipo de relación que tengan los componentes, ¿no? Es decir, más allá de qué fuente tenga o de qué tipo de circuito sea, los componentes siempre van a estar en paralelo o en serie. Y les puse las dos formas, ¿no? Un esquema con componentes en paralelo, arriba, a la izquierda, y con dos resistencias en este caso, que vendrían a cumplir la función de cargas, y un esquema con las mismas dos cargas, las mismas dos resistencias en serie. ¿Sí? Eh, bueno, no sé, primero que nada, lo más importante es, creo yo en principio, la apreciación visual, ¿no? Cómo está el esquema armado de uno y cómo está el esquema armado de otro. Y dos conceptos que nos van a importar para entender eh, la diferencia entre paralelo y serie son el concepto de nodos y el concepto de mallas, que acá les puse una definición tentativa. Un nodo es dentro de un circuito cada uno de los puntos en el que confluyen tres o más conductores, mientras que una malla es en un circuito, como dice ahí, cada uno de los recorridos disponibles entre los potenciales de la fuente. Entonces vamos a nodo. Un nodo es la unión en un punto de tres o más conductores. Entonces vamos a revisar estos circuitos y fíjense, yo ahí se los marqué los nodos con unos circuitos rojo y azul en el circuito paralelo. Esos puntos ahí donde se secciona el potencial, donde se divide el circuito, donde interceden, confluyen, como decía en la definición, tres o más conductores. Esos son los nodos, que en este circuito paralelo, como hay dos resistencias, tenemos dos nodos. Fíjense que en el circuito en serie, que tenemos ahí a la izquierda, es decir, con las cargas en serie, no hay nodos ahí. Por otro lado, el concepto de malla, habíamos dicho, es en el circuito es cada uno de los recorridos posibles de la corriente. Y acá vamos a ver que en los circuitos estos, vamos al serie primero, que es el de abajo, hay un único recorrido. Es decir, supongamos la corriente circulando desde la fase hacia el neutro. Yendo desde la fase hacia el neutro, sabemos que es alterna, así que la corriente, el sentido de circulación en realidad va cambiando, pero suponiendo ese momento en el cual la corriente va de fase a neutro, va a circular primero por R1, después por R2, y primero la resistencia 1, después la resistencia 2 y después neutro. Pero es un único recorrido, yo lo puedo seguir con un dedo. En cambio, si lo veo en el circuito paralelo, yo puedo seguir con un dedo el recorrido casualmente hasta llegar al primer nodo. Si voy por fase, llego al nodo que está marcado con un círculo en color rojo, sí que sería el nodo de fase, y ahí se divide en dos caminos posibles. Es decir, se divide en dos mallas. Así que el circuito paralelo, o mejor dicho, los componentes que están en paralelo se encuentran ubicados en mallas distintas, mientras que los componentes que están en serie se ubican todos dentro de la misma malla. ¿Sí? Bueno, anótense siempre esta definición de nodo y de malla porque las vamos a usar bastante en esta clase.
Bueno, entonces decíamos, ¿no? Los componentes que se encuentran en paralelo se encuentran ubicados en mallas distintas que se dividen en nodos, ¿no? Es decir, que tienen un recorrido común hasta llegar a un nodo, que el nodo es el donde se divide, se separa en dos o más mallas, ¿no? Eso pasa en el circuito en paralelo, que como decíamos tenemos las resistencias ubicadas en mallas distintas. Miren el esquema. Mientras que en el circuito en serie, que no hay nodos, todos los componentes se ubican en la misma malla. Esto estamos pensándolo en términos de circuito paralelo y circuito serie como si fueran cosas totalmente divorciables o como si no fueran mixteables, ¿no? Es decir, hay circuitos mixtos, hay circuitos complejos donde hay componentes que están en paralelo con unos componentes y en serie con otros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es importante y por eso insisto, reconocer dónde hay nodos, cuándo se divide una malla, cuándo los componentes están compartiendo total o parcialmente el recorrido de la corriente, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, lo que nos va a interesar ahora es pensar qué consecuencias tiene cuando uno arma un circuito, conectar los componentes en paralelo o conectarlos en serie, sobre todo cuando hablamos de cargas, cuando hablamos de componentes cuya función es generar un valor de resistencia sobre el circuito. Vamos a ir primero a un nivel más superficial, más obvio, que se desprende quizá de lo observable en estos esquemas, y después vamos a profundizar en cuestiones un poquito más finas. En cuanto a lo obvio, vamos a pensar primero el circuito en paralelo, ¿sí? En el circuito en paralelo, como les decía, tenemos las dos resistencias colocadas en mallas distintas, lo que hace que la corriente pase de manera independiente por una que por otra, ¿sí? Visualicen este circuito. Si yo cortara la resistencia 2 de manera que no tenga continuidad de corriente, si que abriera el circuito en la resistencia 2, igualmente por la resistencia 1 seguiría circulando porque el recorrido es independiente. Mientras que lo mismo al revés, ¿no? Si corto la 1, la 2 sigue funcionando. Es decir, los componentes que se colocan en paralelo son mutuamente independientes, ¿sí? Esa es una de las características más importantes, ¿no? Adquieren independencia en la medida que están en paralelo porque la corriente circula por ellos de manera independiente. A la vez, y esto es como una cuestión que sirve más que nada para ¿cómo se llama? Conceptualizarlo en la cabeza, no es que tenga demasiada función en la práctica. Si nosotros pensamos, de nuevo, la corriente circulando de fase a neutro, o de neutro a fase, vamos a hacerlo al revés para no confundir con la corriente continua, ¿no? La corriente circulando de neutro a fase, en este circuito, yo no sé si va a pasar primero por la resistencia 1 o por la resistencia 2, al margen de que en el esquema pareciera ser que la resistencia 2 está más lejos, ¿no? En la realidad no necesariamente es así. Entonces, yo digo, la corriente va de neutro hasta el nodo de neutro, el nodo que está marcado en azul, el nodo de abajo, y de ahí se divide a las dos resistencias, y pareciera ser que llega a las dos con relativa simultaneidad. Es decir, que la corriente pasa por las dos de manera simultánea. Esto les tiene que resonar, ya sea si lo vimos o si lo vamos a ver, con, por ejemplo, uno de los problemas de la corriente, que es la sobreintensidad, cuando es generada por sobrecarga, y la sobrecarga la genera la simultaneidad de carga funcionando. Quédense con eso bollando en la cabeza. Ahora cuando veamos en más profundidad, se va a entender un poco mejor, creo yo. Entonces, los componentes que están colocados en paralelo son independientes y simultáneos. Son simultáneos en la medida que por los dos reciben la corriente al mismo tiempo, que los dos, bueno, eso, están activados al mismo tiempo, e independientes en la medida en que yo puedo obstruir uno, interrumpir uno y el otro sigue funcionando a la perfección. Bueno, vamos ahora a observar qué pasa en el circuito en serie. Habíamos dicho, en el circuito en serie es cuando los componentes, o mejor dicho, los componentes están en serie mutuamente cuando se colocan dentro de la misma malla, total o parcialmente, digamos. Y es lo que pasa acá en este circuito donde hay un solo recorrido, es decir, una sola malla entre fase y neutro y fase, y los dos componentes se colocan ahí. ¿Qué sucede
cuando están colocados en serie, bueno, el hecho de estar en serie les da, al contrario de lo que pasaba en paralelo, dependencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para llegar el neutro, si quieren en este ejemplo, ¿no? A la resistencia 1, tiene que pasar por la resistencia 2. Y para llegar a la fase de la resistencia 2, tiene que pasar por la resistencia 1. Es decir, cualquiera de las dos que se interrumpa, interrumpe toda la malla. Corta todo el circuito, abre todo el circuito. No como pasaba en paralelo que tenían independencia. Acá tienen que estar las dos cerrando el circuito para que el circuito circule corriente. Eso por un lado. Por otro lado, si pensamos de nuevo la corriente en un sentido determinado, que puede ser de fase a neutro, de neutro a fase, pues estamos, insisto, con corriente alterna. Si es de fase a neutro, va a pasar primero por la resistencia 1 y después por la resistencia 2. Si va de neutro a fase, al contrario, primero por la resistencia 2, después por la 1. Insisto que esto no es en sí importante saber por cuál pasa primero, sino que quiero que entiendan que están colocados de manera consecutiva, son consecutivos. Es decir, repasamos, cuando los componentes están colocados en paralelo, son mutuamente independientes y son simultáneos. Y cuando están en serie, lo contrario, son mutuamente dependientes y consecutivos. Independientes y simultáneos en paralelo, dependientes y consecutivos en serie. Hasta ahí, insisto, la cuestión más obvia que se puede desprender casi de ver los dibujos, de ver los esquemas. Ahora vamos a pasar a un nivel un poquito más complejo que tiene que ver con observar, por ejemplo, cómo esto altera a las potencias, cómo altera al rendimiento, al funcionamiento de la corriente general. Por decirlo de alguna manera, a la aplicación de la ley de Ohm y la ley de Watts, es decir, cómo acá se determinan las corrientes, cómo se determinan, insisto, las potencias, las resistencias totales, etcétera, 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 que vamos a ver a continuación. Bien, entonces decía, ahora pasamos a una cuestión más fina que tiene que ver ya con qué pasa con la corriente cuando se conecta en paralelo o qué pasa cuando se conecta en serie, qué efectos tiene, cómo son los trabajos, insisto. Para eso vamos a tener que citar un poquito a otro de los físicos importantes de la electricidad, que es Kirchhoff. Ahí tienen una foto o pintura, no sé bien, de este Kirchhoff. Bueno, que vivió entre 1824 y 1887, es un físico alemán, y nos interesa porque casualmente él va a observar la dinámica de la corriente, si quieren, en circuitos complejos como son ya un circuito paralelo, un circuito serie. ¿No? Es decir, cuando nosotros veíamos ley de Ohm, ley de Watts y la mano en coche, estábamos imaginando un circuito de lo más básico, es decir, un circuito que tiene un determinado valor de resistencia ejercido por un componente del circuito o por todo el circuito si quieren, y una sola fuente de alimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando pasamos a un circuito más complejo, como puede ser paralelo y serie, como comienzo de la complejidad, obviamente puede ser muchísimo más complejo, entonces ahí se complica un poco estos asuntos de la ley de Ohm y la ley de Watts, y ahora vamos a ver. Todo lo que es relativo a esta cuestión, Kirchhoff lo desarrolla en sus dos leyes, ¿sí? Llamadas ley de nodos y ley de mallas, es decir, acá tiene que volver a esta definición, ley de nodos, nodos y mallas, ¿no? ¿Qué es un nodo, qué es una malla? Bueno, Kirchhoff llama ley de nodos y ley de mallas, o primera ley y segunda ley de Kirchhoff. Ahora vamos a observar a qué se refiere. Lo vamos a observar directamente poniéndolo en práctica. Entonces, para eso vamos a seguir con los circuitos paralelo y serie como los vimos acá. Pero lo que vamos a hacer, porque no está hecho acá, es darle valor a las resistencias, ¿no? Ahí la fuente ya tiene un valor de tensión, 220 volts. Lo que voy a hacer es otorgarle un valor, asignarle un valor a las resistencias, un valor de ohmiaje. Es decir, vamos a suponer que tienen cierto valor de resistencia para ejemplificar qué pasa según Kirchhoff en paralelo y qué pasa en serie, ¿sí? Entonces, la resistencia 1, que está en los dos circuitos, le vamos a otorgar un valor de 35 ohm, y a la resistencia 2, que también está en los dos circuitos, un valor de 60 ohm. Es decir, es el valor de resistencia que genera cada una de las resistencias, valga la redundancia.
Bien, entonces tenemos ahí un circuito, el circuito con las cargas en paralelo, donde tenemos por un lado la resistencia 1 formando una malla y por otro lado la resistencia 2 formando otra malla, y cada una con su valor de resistencia. ¿Sí? Recuerden, 35 la resistencia 1, 60 la resistencia 2. De todo esto, a medida que vayan viendo el video, pausen, vuelvan para atrás o lo que sea necesario y tomen nota de los valores que vamos asignando para no marearse. Tienen la gran ventaja de poder hacer eso, ¿no? Volver a ver, repetir cuantas veces sea necesario, que por ahí en la clase tienen que preguntarme a mí y muchas veces eso es un obstáculo. No porque no quiera contestarle, sino porque por timideces y cosas por el estilo. Bien, entonces, primer problema que tenemos acá es la cuestión de la intensidad. ¿Cuánta corriente va a circular en este circuito si yo le aplico una tensión de 220 volts a dos resistencias en paralelo, de las cuales una tiene 35 ohm y la otra tiene 60? Bien, ahora vamos a analizar esta cuestión entonces. Bueno, entonces le decía, ¿no? Lo que primero vamos a tratar de elucidar es cuánta intensidad va a circular por este circuito, ¿no? Siempre que hablamos de intensidad, la ley correspondiente para resolver este tema es la ley de Ohm, que dice intensidad igual tensión sobre resistencia. La tensión ya la tenemos cantada porque es un solo valor que lo determina la fuente, que es 220 volts. El tema acá es la resistencia, porque hay dos resistencias que están en paralelo. Entonces, ¿cuál sería la resistencia total ejercida por estas dos? La suma de los valores, el promedio de los valores, ¿qué se hace? Bueno, y acá viene, insisto, Kirchhoff, ¿no? Voy a ponerles una de las versiones de esta cuestión, lo que está arriba, ¿no? Resistencia total igual el valor de la resistencia 1 por el valor de la resistencia 2 sobre, es decir, dividido, la suma de las dos resistencias. Lo pongo en valores. 35 por 60 dividido 35 más 60. Es decir, 35 ohm por 60 ohm sobre 35 ohm más 60 ohm. Es decir, 2100 ohm cuadrados, porque ohm por ohm es ohm cuadrado, sobre 95 ohm, que sería la suma de 35 más 60. 2100 ohm cuadrados dividido 95 ohm es igual a 22 ohm. Es decir, 2100 sobre 95 es 22. 22 y está redondeado, ¿no? El valor. Ohm cuadrado dividido ohm es ohm. Porque ohm por ohm dividido ohm es ohm. Bien. Entonces, esta sería la forma. Fíjense el choclazo que es ya esa fórmula de arriba, ¿no? R1 por R2 sobre R1 más R2. Eso nos da el valor de resistencia, ¿no? Con ese valor de resistencia nosotros ya podemos calcular la intensidad. Entonces, tenemos tensión 220 dividido la resistencia 22 ohm nos da 10 amperes, en redondo. Entonces podemos decir que la intensidad circulante por este circuito es 10 amperes. Quiero, por las dudas, aclarar, acá estoy usando Kirchhoff en la fórmula de arriba a la derecha, R1 por R2 sobre R1 más R2. Ahora, la pregunta es, ¿en qué lugar del circuito yo voy a tener 10 amperes? ¿Va a estar en todos lados la intensidad esa? La respuesta es no. Yo voy a tener acá 10 amperes entre la fase de la fuente y el nodo de fase, es decir, el nodo que está arriba, marcado en rojo, y abajo entre el neutro y el nodo de neutro. Es decir, supónganse que sale de la fuente 10 amperes por fase o por neutro, llega al nodo y ahí se divide, evidentemente, porque hay dos caminos, dos mallas distintas. Entonces se va a dividir en dos valores parciales. Es decir, acá hay intensidades parciales. Casualmente uno de los enunciados de la ley de nodos de Kirchhoff es la intensidad total de un circuito es igual a la suma de intensidades parciales. Acá vamos a tener dos mallas, cada malla va a tener siempre un valor de intensidad propio. Sumado a los valores de las intensidades parciales nos tiene que dar el valor de intensidad total. Es decir, la intensidad de la malla 1, llamemos malla 1 a la malla de la resistencia 1, más la intensidad 2, la intensidad de la malla 2, va a ser igual a 10 amperes. Esto traten de seguirme porque es medio complejo en palabras. Si lo razonan no es tan difícil. Ahora vamos a pensar lo siguiente. En el nodo de fase, ese que yo marqué en rojo, mejor dicho, entre el nodo de fase y la fase, en la fuente,
no hay nada, solamente conductores, ¿sí? Por lo tanto, en ese nodo yo tengo el potencial de fase, ¿sí? Lo mismo entre el nodo de neutro y neutro, abajo, no hay nada, ¿sí? Desde el neutro de la fuente yendo por abajo hasta el nodo que está abajo, no hay nada. Por lo tanto, en ese nodo no hay nada, quiero decir, nada que produzca ningún efecto sobre la tensión eventualmente. Es decir, que en ese nodo también voy a tener el potencial de neutro. Es decir, que la resistencia 1 está entre fase y neutro directos. Por lo tanto, está a 220. Por lo tanto, la intensidad que pasa por la resistencia 1 va a ser igual a 220 sobre el valor de resistencia 1. Mientras que la que pase por la resistencia 2 va a ser igual a 220 sobre la resistencia 2. Porque las dos están conectadas a esos puntos que tienen fase y que tienen neutro. ¿Sí? Entonces, esto nos abre otro camino un poquito menos complejo que el que acabo de explicar, el que está ahí en pantalla, que es calcular la intensidad de cada uno de manera independiente y sumarlos, porque como dice Kirchhoff, la intensidad total es igual a la suma de intensidades parciales. Entonces vamos por el segundo camino. Yo tengo intensidad total igual a intensidad 1 más intensidad 2, intensidad 1 igual 220 sobre 35, que sería 6,3 amperes. También están redondeados los valores, ¿no? Pero lo digo por si los chequean con la calculadora, son ligeramente diferentes. Lo pongo así para no poner 50.000 decimales. Intensidad 2 igual tensión 220 volts sobre la resistencia 2, 60 ohm, igual 3,7 amperes. Entonces 6,3 más 3,7 da 10 amperes. Entonces, por otro camino llegamos al mismo valor que hoy calculando la resistencia total. Y en todo caso, si quisiéramos saber la resistencia total, podríamos despejar la ley de Ohm, hacer resistencia total igual tensión sobre intensidad total. Serían 220 amperes, 220 volts sobre 10 amperes y nos daría 22 ohm. Es decir que podemos hacer el camino inverso, calcular primero las intensidades y después la resistencia. ¿Qué me importa acá observar? Bueno, no, me falta una cuestión antes de decir qué me importa observar. De esto se desprende también las potencias que van a tener, que podemos calcularlo con, recuerden, potencia de watts, intensidad por tensión, ¿no? Podemos calcular como una potencia total y hacer 220 por 10, es decir, intensidad 10 amperes por tensión 220, lo cual nos daría 2200 watts, o calcular la potencia de cada uno, es decir, hacer 6,3 por 220, la intensidad de 1, y 3,7, etcétera, y sumarlo como queramos, ¿no? Ahí le puse los valores. Entonces, potencia de 1 igual 220 por 6,3, que da 1386 watts. Potencia de 2, 220 por 3,7, que da 814 watts. Si lo suman, les va a dar 2200 watts, como les decía. Entonces, de nuevo, tenemos dos caminos. Ahora, ¿qué me interesa resaltar acá? ¿Cuál de las dos resistencias tiene mayor potencia? La 1, claramente. ¿Por qué tiene más potencia? Porque tiene más intensidad. ¿Por qué tiene más intensidad? Porque tiene menos resistencia. ¿No? Es decir, la carga que más trabajo va a hacer, que más va a rendir, que más va a consumir y toda la bola, es la que menos resistencia ejerce. Al contrario, la que más resistencia ejerce es la que menos potencia disipa, la que menos potencia genera. Por otro lado, otra cosa que hay que observar es que teníamos 35 ohm en una y 60 en la otra, juntas generan 22. Es decir, que las dos resistencias juntas generan menos resistencia que una sola. Y acá recuerden lo que yo les decía de la sobrecarga por simultaneidad. Cuando hay muchas cargas funcionando en paralelo, cada vez generan menos resistencia y por lo tanto cada vez generan mayor intensidad. Repítanse eso que acabo de decir las veces que sea necesario hasta que lo entiendan, ¿sí? Cada malla, piensen en una casa, ¿no? En una casa cada artefacto que está funcionando está colocado en paralelo al resto, es decir, está colocado en una malla propia. Lo que hace que ustedes puedan, por ejemplo, apagar la luz del baño y que no se apague el televisor, ¿no? Estoy diciendo una abogada, pero es por esta razón. Por lo tanto, cada carga genera un valor de intensidad propio. Ahora, en la casa entran dos cables, como acá, de la fuente salen dos cables. En esos dos cables están sumadas todas las intensidades. Entonces, si uno de repente agrega demasiadas cargas, el valor de intensidad total se vuelve muy grande. Bien,
Pasamos ahora al circuito en serie. Cualquier cosa de esto que no se entienda, por favor no se olviden de preguntarme por los grupos, que yo les puedo contestar sin ningún problema. Bueno, bien, entonces ahora vamos a observar qué pasa en el circuito en serie. Entonces recordamos un poquito el concepto, las resistencias que están en serie, que en este caso son dos, los componentes en general, pero en este caso son dos resistencias, están ubicados sobre la misma malla. Las resistencias de los componentes cuando están en serie, como están generando resistencia sobre una misma malla, sobre un mismo recorrido, se suman. ¿Sí? Piensen que están los dos oponiéndose al mismo flujo de corriente, a diferencia del paralelo que cada uno se oponía a su propia malla, ¿no? o a la corriente de su propia malla. Acá las dos se oponen a la misma corriente. Entonces la resistencia, y acá Kirchhoff nos da una mano, se suman directamente. Resistencia total en serie va a ser igual a la suma de los valores de resistencia de los componentes involucrados. Entonces la resistencia total va a ser, en este caso, 35 ohm, que es el valor de resistencia de la resistencia 1, y 60, que es la 2. Es decir, que va a ser 95 el valor de resistencia total. Por lo tanto, la intensidad total, y única en este caso porque hay una sola malla, va a ser de 2,3 amperes porque es 220 volts dividido la resistencia total. Bueno, ya acá observen, ¿no? Desde el vamos estamos hablando de la misma resistencia que en el circuito paralelo y tenemos una intensidad de 2,3 amperes, mientras que antes teníamos una intensidad de 10, es decir, menos de un cuarto de la intensidad que teníamos con las mismas resistencias y la misma fuente, pero ubicándolas en paralelo. Hasta ahí lo fácil de la cuestión. Volviendo a la intensidad, yo les digo, hay un solo valor porque acá hay un solo recorrido, entonces no hay manera, digo, lo que hacía que en paralelo hubiera varios valores es que el circuito se dividía. Entonces no por todos lados pasa lo mismo, es decir, los nodos se dividen las intensidades. Acá no hay nodos, hay una sola malla, por lo tanto el valor de resistencia es el mismo en todo el circuito. Es decir, no importa en qué lugar del circuito yo mida, voy a encontrar 2,3 amperes. Así que acá el problema no es ni la resistencia ni la tensión, que las dos cosas se resuelven, ni la resistencia ni la intensidad, perdón, las dos cosas se resuelven de manera muy fácil. ¿Cuál es el problema acá? Cómo calcular la potencia de cada una de estas cargas. La potencia total podríamos calcularla bien fácil, tensión por intensidad, es decir, 220 por 2,3. Acá el tema es que, ¿cómo calculo cuánta potencia va a generar cada una de estas resistencias? ¿Sí? Si fueran lámparas, por ejemplo, lo que nosotros observaríamos es que estas lámparas iluminan menos que en paralelo. Pero además no van a iluminar las dos igual. Bueno, las resistencias eventualmente lo que van a hacer es generar calor, o lo que fuera, no van a generar el mismo calor. Pero, ¿qué determina esa relación? ¿Por qué no generan la misma potencia y por qué lo hacen, o sea, por qué es menor y por qué es desigual? Bueno, la cuestión es la siguiente. Si ustedes ven fase de la fuente, el cable que sale de arriba de la fuente va hasta la resistencia 1. Es decir, que hasta la resistencia 1 tenemos ahí potencial de fase. ¿Sí? Mientras que en neutro tenemos por debajo potencial de neutro hasta la resistencia 2. Es decir que entre el extremo superior, si quieren, es decir, el lado de arriba de la resistencia 1, que hay fase, y el lado de abajo de la resistencia 2, que hay neutro, entre esos dos puntos hay 220 volts de tensión. Ahora, ¿qué pasa con ese tramo entre las resistencias? ¿Qué potencial tiene eso? ¿Tiene potencial de fase? ¿Tiene potencial de neutro? ¿Qué sucede ahí? Bueno, lo que sucede es que hay un potencial intermedio ahí. ¿Sí? Se genera lo que se denominan caídas de tensión. Es decir, la tensión se divide. Y acá vamos a la cuestión de la ley de mallas. La tensión total del circuito va a ser igual a la suma de las caídas de tensión. Entonces 220 volts va a ser el valor total, ya lo sabemos. Pero acá tenemos dos caídas de tensión, que sería la tensión que recibe la resistencia 1, es decir, la tensión que hay entre fase, que es lo que recibe directamente la resistencia 1, y el término ese intermedio que está entre la resistencia 1 y la resistencia 2.
y qué tensión hay entre recibe la resistencia 2, es decir, entre neutro y ese término intermedio. Entonces, ¿cómo podemos calcular eso? Bueno, la forma más sencilla es, creo yo, despejando ley de Ohm, ¿sí? Es decir, despejando de tal manera que nos quede la tensión separada. Kirchhoff, tensión total igual tensión, suma de caídas de tensión, es decir, tensión 1 más tensión 2. Tensión 1, que va a ser la tensión aplicada sobre la resistencia 1, va a ser igual a la intensidad, que es una sola, porque es una sola malla, 2,3 amperes, por la resistencia, el valor de la resistencia 1. Disculpen la redundancia, pero es estrictamente así. Entonces, 2,3 amperes, que es el valor de intensidad, por 35 ohm, que es el valor de la resistencia 1. Eso nos da 80,5 volts. Mientras que la resistencia 2 va a recibir una tensión igual a la intensidad por la resistencia 2, es decir, 2,3 amperes por 60 ohm, 138 volts. Acá obviamente los valores están redondeados, por eso abajo, yo por una cuestión de honestidad dejé el valor tal cual, pero tensión total igual 80,5 más 138 da 218,5. La diferencia entre eso y 220, que es 1,5 volt, se perdió en los redondeos, no es que está equivocado Kirchhoff ni nada por el estilo. Entonces la resistencia 1 va a recibir 80,5 volt y la resistencia 2 138 volts. Entonces la resistencia 2 recibe más tensión que la resistencia 1. ¿Por qué? A ver si comprendemos esto. Porque a veces se piensa que la resistencia que está del lado de la fase tiene más fuerza y la que está del lado del neutro no, o cosas por el estilo, como saberes medio supersticiosos de la electricidad. La verdad es que recibe más tensión sencillamente porque genera mayor caída de tensión porque tiene mayor resistencia. Fíjense que la diferencia entre la tensión 1 y la tensión 2 en la cuenta la da la resistencia. En los dos casos es 2,3 por, pero en la 1 es 35 y en la 2 es 60. Si cuanto más resistencia genera, mayor es la caída de tensión y por lo tanto mayor tensión recibe. De ahí podemos entonces calcular la potencia de cada uno, porque sabemos la intensidad de las dos y la tensión de cada uno. Entonces, potencia de 1 va a ser 2,3 amperes por 80,5 volt y por lo tanto nos da 185 watts, mientras que potencia 2 es igual a 2,3, o sea, potencia de la resistencia 2, ¿no? 2,3 amperes, que es el único valor de intensidad, por 138 volt, lo cual nos daría 317 watts. Y acá se genera la cuestión, como les digo, medio paradigmática en relación al paralelo o en relación a la ley de Ohm en general, que va a tener mayor potencia la que mayor resistencia tenga, al contrario que pasaba en paralelo. Fíjense acá, teníamos 1300, igual fíjense los valores, ¿no? Son las mismas resistencias, pero acá una tiene 1386 y la otra 814, mientras que en serie tenemos 185 y 317, muchísima menos potencia. Si van a rendir muchísimo menos. Es decir, la suma de las dos es menos potencia que cualquiera de las potencias particulares en paralelo. Pero además, acá en paralelo, la que más potencia generaba, 1386 watts, es la resistencia 1, porque tiene menos resistencia y por lo tanto deja pasar mayor intensidad y por lo tanto genera mayor potencia. Mientras que en serie sucede lo contrario. La que mayor potencia tiene es la 2, porque es la que más resistencia tiene y por lo tanto la que genera mayor caída de tensión. Bueno, hasta acá la cuestión. Yo creo que todo esto es muy importante para el oficio nuestro de aire acondicionado, como para cualquier cosa asociada a la electricidad. Pero hay niveles, ¿sí? Concéntrese principalmente en distinguir cuando algo está en paralelo y cuando está en serie, es decir, de poder comparar los circuitos como habíamos hecho acá al principio. Después, en estas características básicas que le puse, de la independencia, la simultaneidad y la dependencia y la consecutividad. Y después traten de entrarle un poquito a esta cuestión de Kirchhoff, ¿sí? Y si entienden esto, ya está en un grado sumo de comprensión para los objetivos del curso. Igual siempre considero es bueno exceder un poco los objetivos del curso
y tener un conocimiento quizás más profundo que nos permite mayor flexibilidad y nada, comprender las cosas con más certeza. Cuando digo flexibilidad quiero decir salirnos un poco del libreto y saber igualmente cómo caer bien parados. Bueno, espero que se haya entendido. Insisto, es un tema bastante complicado, así que creería que es más que necesario que hagan todas las consultas que se les ocurran por los grupos. Así podemos charlarlo bien y no quedan con dudas. Y después está bueno, en la medida que se vaya viendo, o si ya ha sido visto, ver en los circuitos de motores del aire y demás, empezar a clarificar qué está en paralelo, qué está en serie, y entender un poco a partir de esto qué implicancias tiene eso. Bueno, gente, por hoy eso ha sido todo. Nos vemos en la próxima clase con el tema que continúe y por los grupos, como les digo, para comentar o responder preguntas y demás. Hasta la próxima.